Quiero hablarles hoy de la voluntad de Dios que es agradable. Digan conmigo, la voluntad de Dios es agradable. La Biblia dice, ya lo vamos a mirar, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Buena, agradable y perfecta. Ayer hablamos acerca de la voluntad de Dios que es buena. Muchas veces tenemos temor de pedir la voluntad de Dios y decimos, y si pido la voluntad de Dios, ¿qué tal me diga que no a lo que yo quiero? ¿Qué tal me cierre la puerta que estoy esperando que se abra? ¿Qué tal vez el negocio que quiero hacer no me resulte? ¿O me quiero casar con aquel o con aquella y no se den las cosas? Yo mejor, Señor, digo, bendice esto que voy a hacer y vamos para adelante. Pero se nos olvida algo que es primordial, que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es la bondad. Él es bueno. El que es malo da malos frutos. El que es malo es una persona grosera, es una persona interesada, es una persona que no es leal. Pero el que es bueno va a irradiar las cosas buenas, va a irradiar los frutos del Espíritu y va a querer lo mejor. ¿Cuántos conocen buenas padres o buenas mamás? Que aunque le saquen el mal genio de esos muchachos, aunque estén como una olla a presión que explota por las circunstancias de la vida, intentan darle lo mejor a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay bondad puesta de Dios como padre o madre por él o por ella, por esos niños, por esas niñas, por esos hijos. Dios es un Dios bueno. Muchas veces tal vez usted lleva a su hijo para que le apliquen una vacuna y el hijo podrá pensar y decir, mi papá no me quiere porque me llevó a ese hospital donde ese doctor y me hicieron dar un dolor y me chuzaron. Pero lo que no sabe el hijo, así como a veces no entendemos nosotros, y dice la Biblia, esta leve tribulación momentánea producirá un mayor peso de gloria. Y esta vacuna que le están poniendo un momento, un pinchacito allí, le guardará a ese niño, a esa niña, en su adultez, en su juventud y niñez, de una enfermedad tal vez terrible y mortal. Antes muchos morían porque no había ciertas vacunas, ahora las hay, por eso la aprovechamos. Antes vivíamos en las tinieblas de no conocer a Jesús, en las tinieblas de revolcarnos en el pecado y la inmundicia. Dice la Biblia, antes éramos trapos de inmundicia, pero Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado a su luz admirable. Tenemos una vacuna contra este mundo que quiere venir a matar, hurtar y destruir, porque hay un Jesús que viene a que tengamos vida y que tengamos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Es esa vida que el Señor nos quiere dar. Pero a veces tenemos temor de la voluntad de Dios para nosotros y queremos como hacerlo, como el que no lo oímos, como el que no queremos escuchar, para hacer lo que queremos, y después recibimos el golpe y Señor, ayúdame, sáname, ayúdame, restáurame esta área de mi vida. Pero yo te quiero decir algo de parte de Dios, y es una buena noticia. El Señor tiene lo mejor para tu vida. El Señor quiere que seas exitoso. El Señor quiere que tú seas sano. El Señor quiere que tú seas próspero. El Señor quiere que tú seas libre. El Señor quiere que tú seas más que bendecido. ¿Cuánto da gloria a Dios? Si aplaudir al Señor, apláudalo fuerte. Vamos a dar ese aplauso al Rey. Entonces muchas veces vamos a estar pasando por desiertos y dificultades de la vida. Pero aún en ese desierto, así como Moisés, seremos formados para lo grande que Dios tiene para nosotros. Tal vez muchos de los que estamos aquí
podemos estar atravesando un desierto en nuestra vida, un momento difícil, pero tal vez es lo que tú necesitas para ser formado para aquello que Dios quiere hacer a través de ti y en ti. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo quiero hablarle acerca de que la voluntad de Dios no solamente es buena, sino que es agradable. Digan conmigo, la voluntad de Dios es agradable. ¿A cuánto les gusta comer un almuerzo que les emocione, cierto? Usted dice, uy, estoy cumpliendo años, ¿qué me hizo mamá? Le hice lo que más le gusta. Mire, hermano, cada cual tiene sus gustos, ¿sí o no? Yo estuve en México y los muchachos se emocionaron cuando les dijeron y venían así aburridos. ¿Qué hay de desayuno? Pero como hablan los mexicanos, ¿qué hay de desayuno? Órale, ¿qué hay de desayuno? Los muchachos. Estaba yo predicando en un congreso de jóvenes, un evento de jóvenes. ¿Qué hay de desayuno? Y dijeron allá, dice, hay chilaquiles. Y los chinos se emocionaron. ¿Chilaquiles? ¡No! Pues hermano, eso es como una especie de Doritos, ¿cierto? De Doritos con una salsa ahí picosa y esos chinos se emocionaron por eso. ¿Usted por qué se emociona? ¿Qué le alegra a usted? Uy, pastor, cuando me pagan la quincena, es agradable para mí. Es agradable cuando llego con hambre y me dan la comida que me gusta. Es agradable esto, es agradable. La mujer puede decir, ay, es agradable cuando me voy a comprar ropa. Ay, es agradable. Es agradable cuando me dan un regalo. ¿Qué es agradable para usted? Yo le quiero decir, el mundo quiere mostrar la voluntad de Dios como algo desagradable, pero la voluntad de Dios para nosotros es algo agradable, es algo que nos va a gustar a nosotros, es algo en lo cual nos vamos a deleitar, es algo en lo cual nos vamos a gozar. Como lo que usted más se goza, más que eso, así se va a gozar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable. ¿Cuántos aplauden al Señor por eso? Amén. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y aquí está la cita bíblica central de esta serie de 3 mensajes: la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hoy hablamos de esa voluntad de Dios agradable. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios: no os conforméis a este siglo. Escúcheme, no se conforme, mi hermano. Hay más para usted. cuando dicen amén. Ay, pastor, pero es que yo ya tengo 70, ¿qué interesa? El Señor puede hacer algo en su vida, así tenga 100 años o 200 años. Cuando usted está viendo el fin, el Señor mira el comienzo. El Señor no usó a Moisés cuando tenía 40 años, no, esperó, lo llevó 40 años al desierto y comenzó a usarlo cuando tenía 80. ¿Cuándo dan gloria a Dios? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, digan conmigo, buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, compruebe cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Tal vez es como esa vacuna, pero me dolió al principio, pero al final, hermano, usted anda feliz. Muchas personas creen que la voluntad de Dios es una carga pesada. ¿Y sabe qué piensan? Piensan, servir a Dios me quitará la felicidad. Dígame, hermano, ¿a usted que le gusta evangelizar? ¿A usted que le gusta evangelizar? ¿O que le ha compartido la palabra a otro? ¿Qué es lo primero que le dice? Ay, es que yo me convierto allá en evangélico, en cristiano, o comienzo a ir a la iglesia, ay, y me toca quitarme y ponerme solo faldas. O me toca, ¿sabe qué? Ya no puedo tener amigos o amigas.
Ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer aquello. Porque muchos tienen esa percepción del Evangelio, que solamente es entrar en un lugar donde le van a decir, no qué puede hacer, sino qué no puede hacer. Usted ya no puede hacer así, no puede mirar así, no puede saludar así, usted ya no puede sentarse así, ya no se puede vestir así, ya no puede compartir así, ya no puede celebrar el cumpleaños, ya no se puede parar temprano, no se puede acostar tarde. Y así pensamos muchas veces que es la voluntad de Dios, pero así no es. Piensan, servir a Dios me quitará la felicidad, seguir a Cristo me hará perder mi libertad. Es que si sigo a Cristo, entonces pierdo la libertad que tengo y me van a tener como un canario en una jaula. No, mi hermano, cuando la verdadera libertad la conocemos cuando conocemos a Cristo Jesús, amén. Él no solamente nos libera el alma, el corazón, el espíritu, nos libera el cuerpo, nos libera la mente. Por eso la Biblia dice, no se conformen, no se conformen a este siglo. Piensan también en la voluntad de Dios como que la vida cristiana es aburrida. Yo le quiero decir, la vida cristiana lo que menos tiene es aburrimiento. Yo conozco gente, mi hermano, que puede tomar todos los días, y la gente que está aburrida le duele la cabeza, hermano. Comienza a sufrir, tener problemas del hígado. Otro le gusta el cigarro, problemas de pulmones, mal aliento, dientes amarillos, hasta las manos le huelen a cigarro. Yo sí veo cómo destruye el pecado a familias, cómo le roba el gozo, cómo la pornografía destruye hogares, destruye jóvenes, destruye personas, mentes, corazones. Pero Dios no. Dios nos da un gozo que no depende de la circunstancia. Nos da un gozo verdadero que permanece. Aunque estemos pasando tribulaciones y angustias, el Señor nos da el gozo que nos llena y nos fortalece en medio aún de la tribulación. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han vivido? Es eso lo que hace el Señor. El enemigo ha querido vender la idea de que el mundo ofrece placer y que Dios ofrece restricciones. Pero la realidad bíblica es completamente diferente. El pecado ofrece un placer momentáneo, pero deja un vacío. Por eso, mi hermano, es que el pecado jamás se sacia, siempre quiere más. Dice la Biblia que el que tomaba vino se embriagaba, se golpeó, hizo esto y aquello, pero cuando despertó, dice, volverá a buscar más vino. Por eso mucha gente muere de sobredosis, porque siempre cuando una persona está en la drogadicción y vuelve a su estado normal, vuelven todos esos fantasmas y problemas que le atormentan y quiere más. Hasta que muchos acaban con su propia vida o con la sobredosis. El pecado ofrece un placer momentáneo, pero deja un vacío, deja vacío. La voluntad de Dios puede exigir obediencia, pero trae la plenitud. Amén. Si me preguntan a mí por qué sigue a Jesús, yo te quiero decir algo, porque me siento pleno. Porque Dios nos hace sentir plenos. ¿Cuántos dicen amén? No importa si usted tiene dinero, no tiene dinero, no importa, digo Pablo, no importa si tengo esto, si tengo aquello, no interesa. Sé que si tengo a Dios lo tengo todo, amén. Usted sabe que si tiene a Dios lo tiene todo, y que todo, así sea oscuro, Dios puede traer claridad a nuestra vida. Salmo capítulo 40, versículo 8. Vaya conmigo, Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi
corazón. El salmista dice: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y la Biblia en Romanos decía: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted camina en la voluntad de Dios, mi hermano, al principio usted como que pasa de diferentes momentos de dificultad, pero después dice: Señor, fue lo mejor que pudiste hacer para mí. David descubrió algo poderoso: la voluntad de Dios no era una prisión, era un deleite. Diga conmigo: deleite. El ser humano fue creado para vivir en la voluntad de Dios. Usted y yo fuimos creados para vivir en esa voluntad. Tenemos, mi hermano, una conexión con nuestro Dios, con nuestro Creador. El hombre fue diseñado para caminar con Dios. Por eso cuando vive lejos de Dios cuando una persona está lejos de Dios, siente un vacío. Hay gente que siente un vacío que no puede llenar. Yo, mi hermano, cuando estaba en la adolescencia, sentía un vacío que yo no podía llenar con nadie. Y tuve un tiempo de rebeldía en mi casa. Y yo salía con mis amigos y a ellos les gustaba hacer una cosa, la otra. Y yo miraba y yo decía: no, esto no es lo que yo quiero. Y sentía un vacío grande que nada podía llenar. Pero de pronto un día Dios tocó mi corazón y llenó ese vacío. El que vive en el mundo, mi hermano, siente un vacío. El hombre que vive lejos de Dios siente ese vacío. La persona que vive lejos de Dios y su voluntad siente ansiedad. Cuando usted se acerca al Señor, el Señor lo primero que dice, y lo dice en el libro de Mateo: tranquilo, dejen toda ansiedad, no se preocupen del día de mañana, que comerán o que beberán o que vestirán, no se preocupe, cada día trae su propio mal, tranquilo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero el que no tiene a Dios vive en esa ansiedad, vive en confusión, vive en insatisfacción, nada le satisface. Nada del mundo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Solo Dios puede llenar, solo Dios hace clic. Solo Dios hace clic en ese vacío, solo Dios lo llena. Ven conmigo a Eclesiastés capítulo 3, verso 11, por favor. Libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo, ¿qué? Hermoso en su tiempo. Le quiero preguntar algo de corazón. Usted que es papá, usted que es abuelo, ¿qué quiere usted para su hija, su hijo? ¿Quiere lo malo? Todos los que estamos aquí tenemos defectos, ¿cierto que sí? A veces nos gana el mal genio, ¿cierto? A veces nos gana muchas cosas, pero aún siendo muchas veces imperfectos, ¿queremos lo malo para nuestros seres amados? ¿Qué queremos para ellos? ¿La voluntad de usted para sus hijos parece buena? Entonces, ¿por qué pensamos a veces que la voluntad de Dios es nuestro sufrimiento? Es algo desagradable. ¿Usted quiere que su hijo tenga una vida agradable? Cuanto más, y lo dijo Jesús, vuestro Padre que está en los cielos. Cuanto más. Dios puso eternidad dentro del corazón humano. Por eso el dinero no satisface completamente. Yo no sé cuándo ha tenido usted dinero y usted ha tenido
Ay, tengo dinero para comprarme lo que yo quiera o para comer lo que yo quiera, pero ni hambre le da. ¿Sí o no? Ay, tengo una ropa para cenar, ni ganas de bañarme tengo. Porque hay una condición dentro de mí, porque el dinero nos satisface completamente. Es necesario, pero nos satisface completamente. Los placeres nos satisfacen completamente. El éxito nos satisface completamente. O si no, grandes artistas famosos que estadios completos le aplauden, no se quitarían la vida. Si la fama y el éxito llenara el alma y el corazón completamente de alguien. Grandes artistas conocidísimos no se habrían quitado la vida. El alma humana fue creada para Dios, por Dios, y diga conmigo, fue creada para Dios. Un ejemplo y una ilustración, mi hermano, un pez puede pensar, yo voy a ser más libre fuera del agua, porque aquí veo algo limitado, pero afuera yo veo que está como mejor. Y entonces, ¿qué hace? Pero cuando sale del agua, descubre que la libertad fuera de su diseño produce muerte. El pez fue creado para vivir en el agua. Así también el ser humano fue creado para vivir dentro de la voluntad de Dios. Fuera de ella puede haber emoción momentánea, pero nunca, escúcheme, una verdadera plenitud. Jamás. Otra cosa, el pecado ofrece placer temporal, pero deja vacío. Hebreos capítulo 11. Ven conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Observe la expresión deleites temporales. Diga conmigo, temporal. Diga conmigo, por favor, temporal. ¿Qué es algo temporal? Que dura un momento y después se acabó. El pecado sí produce un tipo de placer, claro que sí. Pero ¿cómo es ese placer? Diga conmigo, temporal. Un momento dura nada más. ¿Y después qué trae? Trae culpa. Trae culpa a la vida de la persona. Trae esclavitud. Porque el pecado le quiere enganchar para que usted no salga de él. Es lo que nos muestra el enemigo acerca del pecado. Trae destrucción. Por ejemplo, el pecado del adulterio. ¿Cuántos hogares ha acabado? Pero eso no lo muestra el enemigo. Solamente muestra un placer momentáneo. El pecado trae un vacío espiritual. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El enemigo muestra el placer, te muestra el placer del pecado, pero el enemigo no te muestra las consecuencias del pecado. La palabra así nos dice: la paga del pecado es muerte. Otra cosa, la voluntad de Dios trae un gozo verdadero. Diga conmigo, gozo verdadero. Salmo 16, 11. Vaya conmigo, por favor, al libro de Salmos, capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A diferencia del pecado que trae todo esto con la muerte, la Biblia dice que la presencia de Dios produce, diga conmigo, plenitud, produce paz, produce descanso, produce satisfacción.
El mundo ofrece entretenimiento, pero Dios ofrece plenitud. El ejemplo fue el hijo pródigo, mi hermano. El hijo pródigo pidió, mi hermano, su herencia. Dijo, voy a ser feliz así, libre de la casa de mi papá, libre de este lugar, libre de estos vecinos. Me cojo mi plata, me la gasto y voy a ser feliz. Pensó, seré libre, disfrutaré la vida, tendré placer. Pero lejos del padre, ¿qué pasó? La herencia que tenía, no la invirtió, la perdió. Perdió la dignidad, tanto que se puso a cuidar cerdos y dice que deseaba llenar su estómago con lo que comían los cerdos. Y aquí el que sabe que come los cerdos, usted sabe que el cerdo come de todo, desperdicio de todo. Terminó vacío, su cuenta vacía, su alma vacía. Terminó alimentando, como le decía, cerdo. Pero dice la Biblia en Lucas capítulo 15, verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cuando volvió al padre, ¿qué pasó con ese joven? Esa situación cambió. Volvió la cobertura, volvió la identidad, volvió el gozo. Yo te quiero decir que la verdadera satisfacción no está en el mundo ni en los deleites del mundo. La verdadera satisfacción está en la casa del Padre, está en la presencia del Señor, está en la buena voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos papás no han sufrido por sus hijos? Porque ese es mi hijo. Tal vez usted no es el que está sufriendo solo, muchas veces cuando está lejos de la voluntad de Dios. Dios también sufre, porque dio su vida para que usted y yo estuviéramos bien, libres de maldiciones, libres de enfermedades, libres del pecado y libres de la muerte. Y para terminar, mi hermano, Jesús encontraba gozo en hacer la voluntad del Padre. Vaya conmigo, por favor, al libro de Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Jesús encontraba satisfacción en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. ¿Quién nos dio la victoria? Es Jesús. ¿Quién es el Salvador del mundo? Es Jesús. ¿Quién es digno de desatar los sellos? Es Jesús. ¿Quién es el Rey venidero? Es Jesús. ¿Quién es el que sana? Jesús. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Quién es el que liberta? Jesús. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesús. ¿Quién es el que tiene nombre, que sobre todo nombre? Es Jesús. ¿Quién venció todo principado y potestad y nos hizo más que vencedores? Es Jesús. Y parte del éxito de Jesús fue el día en ese monte, en Getsemaní, donde dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino a la tuya. ¿Sabe algo, mi hermano? Si podemos llegar a ese punto de decirle, Señor, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, yo quisiera realizar este viaje, yo quisiera, Señor,
tomar esta decisión. Pero no se haga mi voluntad, a la tuya. Seguro que usted y yo viviríamos de una manera más agradable y veríamos la bondad que Dios tiene para nosotros. Yo le invito a que se coloque sobre sus pies un momento. Dígale, Señor, quiero entender, Señor, que yo hoy entiendo, Señor, que tu voluntad es agradable, es buena y es agradable. No importa cuántas vueltas he dado, Señor, tomando buenas, pero también malas decisiones. Dígale, Señor, pero yo te pido hoy que me ayudes. Quiero disfrutar de esa buena voluntad, de esa voluntad agradable, deleitosa para mí. No quiero sentir en mi vida, Señor, que estoy como vacío, Señor, sino quiero sentir esa llenura, Padre, en mi alma y en mi corazón. Ponga la mano en su pecho, por favor, y dígale, Señor, lléname. Haz tu voluntad perfecta sobre mí. Cuando era hijo, diga conmigo, no entendía muchas veces los consejos que me dan mis padres, pero hoy soy papá y ya entiendo lo que me decían. Ayúdame a entender como hijo tuyo que tú eres bueno. Ayúdame a no conformarme con lo que el mundo me ofrece, sino a descubrir, Señor, como dice la palabra, ser transformados en la renovación de mi entendimiento, Señor, y que yo pueda comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta tuya para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi cuerpo, para mi alma, para mi espíritu, para mi economía, para mi vida, mi ministerio, general mi vida, Señor. Yo hoy descanso en ti. Te pido perdón porque tal vez me he equivocado mucho por andar en caminos que al principio parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Y ayúdame a caminar en ese camino de bendición y de victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den ese aplauso al Señor. Aleluya. ¡Aleluya!